Vamos a ver a continuación el ejemplo de evaluación de esta semana. Recuerden que en Construyendo Méritos tenemos un ejemplo de evaluación de los concursos públicos de méritos del país que traemos semana a semana a través de este canal. En esta ocasión vamos a abordar el eje temático o el conocimiento de gestión del talento humano. En un momento vamos a ver en qué tipo de empleos puede ser relevante o puede evaluarse este eje temático. Antes de abordar el ejemplo, te invito a que si te gusta este contenido te suscribas a nuestro canal y esto te permitirá recibir información de los distintos concursos públicos de méritos de tu interés, de las distintas etapas, de las pruebas que se aplicarán, ejemplos de evaluación, entre otra información. Vamos a ver entonces el ejemplo que sigue la metodología de juicio situacional, es la metodología estándar de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es una metodología en la cual cada pregunta está precedida de un caso hipotético como el que vemos acá. A su vez de cada caso hipotético se derivan una pluralidad de preguntas y cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, por lo cual de 3 opciones en este caso solamente una es correcta. Esta es la metodología de juicio situacional que ha estandarizado la Comisión Nacional del Servicio Civil en los concursos de méritos de su competencia. Vamos al ejemplo. Situación número 1. Una entidad del Estado cuenta con 150 empleos de carrera administrativa en su planta de personal. La entidad cuenta con el siguiente escenario. 70 empleos están provistos mediante personas con derechos de carrera previo concurso de méritos, quienes se encuentran en ejercicio de funciones. 80 empleos se encuentran en vacancia definitiva. Adicionalmente, la entidad cuenta con 10 personas gozando de licencia de maternidad, por lo cual estos empleos se encuentran en vacancia temporal. Al hacer un análisis de la realidad de la planta de personal, también se logra advertir que la entidad cuenta con 50 personas nombradas en encargo. Pregunta número 1. Es momento de reportar los empleos que deben ser ofertados en el próximo concurso público de méritos. En total, la entidad debería reportar A, 80 empleos, B, 70 empleos, C, 90 empleos. Pregunta número 2. Los 10 empleos que se encuentran en vacancia temporal deberán ser provistos A, preferiblemente mediante encargo, B, solo a través de nombramiento provisional, C, a discreción de la entidad mediante nombramiento provisional o encargo. Pregunta número 3. Las 50 personas nombradas en encargo podrán estar ocupando dentro de la entidad A, vacantes definitivas exclusivamente, B, vacantes temporales exclusivamente, C, vacantes temporales o vacantes definitivas. Pregunta número 4. Luego de este diagnóstico, 10 personas más de la entidad se retiran del servicio por renuncia. Al no contar con listas de elegibles vigentes, estas nuevas vacancias definitivas podrán ser provistas mediante nombramiento A, provisional, B, en ascenso, C, de libre nombramiento y remoción. Allí tenemos entonces el ejercicio. Se trata de una situación o caso hipotético y 4 preguntas o ítems que se derivan de esta situación. Cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. De esas 3 opciones de respuesta, solamente una es correcta, solamente una contiene la clave de respuesta. Este eje temático lo podríamos denominar gestión de personal o gestión del talento humano. Esto digamos que puede variar en los distintos concursos públicos de méritos del país y lo encontramos dentro de la prueba de competencias funcionales. Recordemos que en esta prueba se evalúan 3 elementos ante todo: conocimientos básicos de la función pública, habilidades y conocimientos funcionales de cada empleo. En este caso, el eje temático que estamos abordando de gestión del talento humano, gestión de personal, lo podemos encontrar como conocimiento básico para cualquier empleo, es decir, puede ser evaluado en una convocatoria como un conocimiento básico con otra denominación, puede ser por ejemplo función pública, por ejemplo función administrativa, o lo podemos encontrar como conocimiento funcional en aquellos empleos que tengan un propósito o unas funciones relacionadas con la gestión del talento humano dentro de la entidad. Es decir, este eje temático, este ejemplo que acabamos de abordar, es relevante para cualquier tipo de empleo porque realmente en ocasiones
se evalúa como un conocimiento general en ciertos concursos de méritos, así se ha hecho, pero también en aquellos empleos que tengan funciones de gestión del talento humano, pues será un eje temático o un conocimiento que deberá ser preparado para las pruebas escritas. Para resolver estas preguntas vamos a abordar la base normativa, la base teórica que nos va a permitir establecer cuáles son las respuestas correctas. En primer lugar, el artículo 125 de la Constitución Política nos dice que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Adicionalmente, ese mismo artículo nos dice que los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. Y de allí la Constitución nos da dos reglas muy importantes: que los empleos del Estado por regla general son de carrera y que el concurso público de méritos es la regla general para vincular a esos empleos del Estado o al personal que ocupará esos empleos del Estado. De allí debemos ir a la Ley 909 del 2004, que es la ley que regula el régimen general de carrera administrativa y es una norma básica para todos aquellos funcionarios que tengan propósito o funciones relacionadas con la gestión del talento humano en las entidades del Estado, y también para cualquier empleado público que requiera unos conocimientos básicos en materia de carrera administrativa. Esta ley 909 en su artículo 23 nos dice que los nombramientos serán ordinarios en periodo de prueba o en ascenso sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de carrera administrativa se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, es decir, el concurso de méritos es la forma a través de la cual deben proveerse las vacantes definitivas en las entidades del Estado. El artículo 29 de esta misma ley 909 nos dice: la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso. Esto nos reitera la regla constitucional. Los empleos públicos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva deben proveerse mediante concurso público de méritos en ascenso o abierto. Hasta allí vamos construyendo la base que nos va a permitir resolver las preguntas. El artículo 24 de la ley 909 regula la figura del encargo y dice lo siguiente: mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente. Además de ello, el encargo tiene otras reglas. Por ejemplo, el encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad, entre otras reglas que trae la ley 909 sobre el encargo, que, como lo acabamos de leer, es una figura que sirve, que se usa para suplir las vacantes definitivas, las vacantes temporales, mientras se surte un proceso de selección o concurso. En este caso se menciona el encargo como una forma de suplir las vacantes definitivas mientras se surte un concurso. El artículo 25 de esta misma ley 909 nos dice cómo se deben proveer las vacantes temporales, que es otra norma que nos permite resolver las preguntas que acabamos de ver. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. Y aquí ya vamos entonces encontrando la regla mediante la cual se deben proveer las vacantes temporales. Las vacantes temporales en las entidades del Estado se deben proveer mediante encargo y excepcionalmente mediante nombramiento provisional. Lo mismo sucede con las vacantes definitivas. Se deben proveer mediante encargo y si no se pueden proveer mediante esta figura, puede hacerse mediante nombramiento provisional, pero en este orden, primero en encargo, mediante la figura del encargo que recae en servidores públicos con derechos de carrera administrativa en la entidad.
Finalmente, para resolver las preguntas, vamos a hacer uso de la ley del decreto 1083 del 2015. Este decreto nos dice sobre la provisión de las vacantes definitivas que estas, cuando se trata de carrera administrativa, se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, es decir, el concurso público de méritos sigue siendo la regla general para acceder a la carrera administrativa. Mientras se surte el proceso de selección, esto lo dice el decreto, estoy leyendo, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional. Primero, se debe advertir si el encargo es digamos, hay servidores públicos que puedan suplir el empleo vacante que está en vacancia definitiva mediante el encargo, es lo primero que debe hacer la entidad, y subsidiariamente, si no hay nadie que pueda encargarse, efectuar un nombramiento provisional. También este mismo decreto 1083 nos dice sobre el registro de los empleos vacantes de manera definitiva que los jefes de personal o quien haga sus veces de las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la CNSC, aquí entra en juego, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Ese aplicativo es el CIMO para esos efectos, es decir, el mismo aplicativo que los concursantes usan para participar de los procesos de selección, es el que las entidades usan para reportar las vacantes definitivas. Quiere decir esto que las entidades deben reportar las vacantes definitivas ante la CNSC, quien es el organismo encargado de administrar y vigilar la carrera administrativa en el país. Con esos elementos ya tenemos suficiente para resolver las preguntas. Entonces tenemos el supuesto que dice lo siguiente, lo retomamos para que lo recordemos. Una entidad del Estado cuenta con 150 empleos de carrera administrativa en su planta de personal, encontrando el siguiente escenario: 70 empleos están provistos mediante personas con derechos de carrera, previo concurso de méritos, quienes se encuentran en ejercicio de funciones. 80 empleos se encuentran en vacancia definitiva. Adicionalmente, la entidad cuenta con 10 personas gozando de licencia de maternidad, por lo cual estos empleos se encuentran en vacancia temporal. Al hacer un análisis de la realidad de la planta de personal, también se logra advertir que la entidad cuenta con 50 personas nombradas en encargo. Pregunta número 1. ¿Es momento de reportar los empleos que deben ser ofertados en el próximo concurso público de méritos? En total, la entidad debería reportar 80 empleos, pues es el número de vacantes definitivas que tiene la entidad. Es información que está allí en el supuesto y, de acuerdo a las normas que vimos, todas las vacantes definitivas de una entidad que son de carrera administrativa deben ser provistas mediante concurso público de méritos, ya sea en ascenso o abierto. Los 10 empleos que se encuentran en vacancia temporal deberán ser provistos preferiblemente mediante encargo. Las demás opciones no son ciertas, son distractores. Primero se debe acudir al encargo, que recordemos recae sobre servidores públicos con derechos de carrera de cada entidad, y en caso de no encontrar un servidor público dentro de la entidad que cumpla con los requisitos, se puede acudir al nombramiento provisional, que ya sí recae sobre cualquier ciudadano que no haga parte de la entidad o que no tenga derechos de carrera administrativa sobre la entidad. Las 50 personas nombradas en encargo podrán estar ocupando dentro de la entidad vacantes temporales o vacantes definitivas. ¿Esto por qué? Porque el encargo es una figura que se usa para suplir vacancias temporales o vacancias definitivas y que debe ser usado sobre el nombramiento provisional. Finalmente, pregunta número 4. Luego de este diagnóstico, 10 personas más de la entidad se retiran del servicio por renuncia. Al no contar con listas de elegibles vigentes, estas nuevas vacancias definitivas podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, en ascenso y de libre nombramiento y remoción. No me dicen nada del encargo en las opciones de respuesta, pero yo sé que en este caso se puede hacer un nombramiento provisional. También sé que primero debe acudirse el encargo, pero eso no es relevante para efectos de esta pregunta, porque la clave está en el podrán. La entidad puede hacer un nombramiento provisional para suplir esas vacancias definitivas. Obviamente debe primero acudir a la figura del encargo, pero para efectos de determinar la clave de respuesta en esta pregunta,
Basta con centrarse en la facultad que significa la palabra podrán, ¿cierto? Efectivamente puede efectuar nombramiento provisional para suplir estas vacancias. Allí tenemos entonces un ejemplo de evaluación de gestión del talento humano, de gestión de personal, que aplica para la generalidad de los empleos como conocimiento básico de la función pública y para aquellos empleos que tienen funciones relacionadas con la gestión del talento humano.